RTP. 9:16 de la mañana. Está con nosotros el abogado Roberto Calderón, penalista y analista político y ex juez, con quien hablaremos sobre las operaciones conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos contra las organizaciones que aquí son conocidas como GDOs, ya designadas como narcoterroristas, y las organizaciones terroristas, como le dicen directamente en Estados Unidos. Bienvenido, estimado Roberto, lo escuchamos. Buenos días, qué gusto estar por acá nuevamente. Un saludo a toda la audiencia. ¿Qué conocemos hasta este momento de las operaciones en conjunto con los Estados Unidos? Ya se ha hablado de ellas incluso en la prensa norteamericana. El presidente Noboa ha adelantado que el toque de queda que empieza el 15 de marzo, todavía sin decreto entiendo, va relacionado a aquello, pero no sabemos mucho más. Bueno, debemos partir que Ecuador no cuenta con la infraestructura necesaria ni la capacitación necesaria de su personal para hacerle frente a este flagelo que todos vivimos. Existió durante mucho tiempo un descuido, a mi parecer, de lo que es mantener pues al día en equipamientos, sobre todo lo que tiene que ver con equipos electrónicos de interceptación, guerra electrónica, inteligencia, etcétera. Se mantuvo durante mucho tiempo pues en pausa, podríamos así decirlo. Hemos perdido, por ejemplo, en temas de lo que tiene que ver fuerza aérea, la capacidad de aviones supersónicos. Ha habido un descuido y no se ha tampoco pues vuelto a instalar un radar en Montecristi, que era crucial para el control del tráfico, sobre todo de avionetas que llevan sustancias ilícitas. Y ahora vemos que el problema acumulado no tiene la suficiente respuesta de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y nos vemos obligados a recurrir a asistencia internacional de otros países. Ahí es donde entra a 3 acuerdos que fueron suscritos en la época del presidente Guillermo Lasso: el acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales, el acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas y el acuerdo de vigilancia e interceptación aérea. Estos 3 tratados entran a cobrar más fuerza en estos días en que se anuncian, luego de haber conversado el presidente Noboa con Francis Donovan, el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Entran con fuerza estos tratados y la cooperación internacional en este sentido. En este punto, doctor Calderón, hacíamos hace poco una entrevista con uno de los presidentes de los gremios de Guayaquil, con Miguel Ángel González. Hacíamos una reflexión de esta medida arancelaria en frontera, y quiero hacer una recapitulación con usted para ver si de alguna manera por ahí tal vez está la línea de acción. El primer punto que recuerdo es, se dio un cierre de fronteras un poco antes de la operación que terminó con la extracción de Nicolás Maduro para enfrentar cargos ante la justicia federal americana. Luego de esto, lo siguiente que tenemos es una medida interesante desde un punto de vista logístico, arancelaria, que en un primer momento genera un recargo, un abastecimiento rápido antes de la entrada en vigencia de las medidas, pero luego indefectiblemente va a generar un decremento en los flujos comerciales tradicionales, vías de paso entre Ecuador y Colombia, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo que eso está ocurriendo, estoy desplegando una operación que se anuncia con toques de queda desde el 15 de marzo hacia el 30 de marzo. Y al mismo tiempo tengo el inicio de operaciones militares conjuntas con el gobierno americano, revisando al menos en pasos en frontera o rutas, posibles mecanismos pues, de introducción del cannabis. Estamos ante una estrategia que incluso ha llegado a los aranceles, y ahí viene la pregunta: apostar todo, o esta percepción de que marzo es el mes clave para luchar contra estas estructuras, puede generar un efecto posterior donde consideremos pues, que los esfuerzos no son suficientes. ¿Cuál es su apreciación sobre el tema? ¿Cree que hay algo ahí o no? Creo que un poco la política exterior del presidente Noboa se enfoca a dar ciertas claves de hacia dónde está alineado Ecuador. No solamente por el hecho que se esté intensificando con más fuerza pues estos tratados que mencioné cuando tuvo esta reunión con el jefe del Comando Sur y otras reuniones que las ha tenido anteriormente, sino también creo que son hechos que está ligado a que el gobierno de Colombia, liderado por el presidente Petro, es un gobierno de izquierda, es un gobierno con políticas de izquierda. Vimos pues el día de ayer que se produjo la expulsión
de personal diplomático, incluyendo el embajador de la Embajada de Cuba, y de alguna manera pues esto son muestras claras de nosotros estamos alineados hacia el eje occidental liderado por Estados Unidos, dejando lo que fue por mucho tiempo durante el correísmo una tendencia más bien de ir con los no alineados, es decir, países como China, Rusia, Irán, etcétera. Entonces creo que el primer paso de la política exterior que está relacionada a seguridad ha sido ese, dar esas muestras de hacia dónde Ecuador quiere ir. Y lo segundo que yo creo que hay que resaltar es que existió, no me parece que ayer o anteayer, el anuncio del presidente Gustavo Petro de instalar un radar en la frontera, en la zona de Ipiales, justamente para el control de aeronaves que puedan cruzar con sustancias ilícitas de Ecuador. Si es que Ecuador y Colombia trabajan juntos en fortalecer la frontera terrestre, porque se utilizan mucho los pasos ilícitos para el traslado de estas sustancias, entonces creo que sí habrá tenido algún resultado esa imposición de el arancel extraordinario a las importaciones colombianas, y yo lo vi con bastante duda porque Ecuador, siendo una economía más pequeña que la de Colombia, no está en condiciones de imponerle reglas de comercio exterior a un país, a una nación que tiene mayor fortaleza en cuanto a su comercio y que va a afectar a ciudadanos ecuatorianos. Pero si vemos que eso está empujando de alguna forma al presidente Petro a robustecer las fronteras, creo que podríamos evaluarlo en el tiempo si es que fue positivo o no. Entonces, ¿usted no considera que estas medidas, una a una, así como pasó para la extracción de Nicolás Maduro, de suerte de seguridad en frontera, hoy se están alineando hacia algún movimiento importante, al menos logísticamente hablando, contra grupos de delincuencia organizada? ¿Usted cree que se trata más de medidas aisladas en un tema de alineación? Creo que se trata más de eso, de dar hasta cierto punto señales de hacia dónde nos alineamos y un poco arrinconar al presidente Gustavo Petro, porque vemos que estamos a las puertas de una cumbre en Washington con varios presidentes de países que están alineados hacia la política norteamericana, y de alguna forma pues estas acciones tienen que ver con decir, miren, yo soy del club, yo soy del grupo, inclúyame también, ya que está Maduro capturado, ahora hay una figura que no es conveniente para nuestros intereses, que es Gustavo Petro. Ahora, en materia de seguridad, y a propósito de la declaratoria como grupos terroristas de varias de las estructuras que proveen servicios a organizaciones internacionales a nivel local, ¿no? Choneros, Lobos y otros, ¿qué tan riesgoso es enfocar un esfuerzo a 15 días de toque de queda, del 15 al 30, plantearlo como si se tratara de un escenario definitivo, de esta batalla final, ¿sí? Y luego tener un efecto como el que hemos vivido en ocasiones anteriores, que es el famoso repliegue de las estructuras? Y viene también una pregunta que se hace a la ciudadanía: si voy a dar un golpe muy certero o si va a tener los riesgos de seguridad que tiene, hasta qué punto también está o podría estar en riesgo el ciudadano común, digamos, mientras esto se libra. ¿Qué condiciones tiene? ¿Cómo puedo garantizar que de 11 a 5 termina? Esas son un poco las dudas que hay, ¿no? Sí, las operaciones militares tienen un componente básico que es las operaciones psicológicas. Pienso que los anuncios de alguna forma vienen a ser una especie de agitar el avispero para, en lo que tiene que ver sistemas de inteligencia, sistemas de interceptación de comunicaciones, pues saber cuáles van a ser los movimientos, porque si yo anuncio que voy a tener operaciones en estas provincias y que estas operaciones van a ser fuertes, van a ser en conjunto con los Estados Unidos, de alguna manera estas estructuras criminales empiezan también a mover sus fichas, y al mover sus fichas yo puedo un poco anticipar quiénes son los cabecillas, quiénes son, cómo están conformados los mandos, las estructuras, y tener preparado ese terreno. Entonces pienso que la primera fase de operación psicológica sobre estas estructuras es lo que estamos viendo en estos días, que son los anuncios. Recordemos que Ecuador suscribió a mediados del año anterior un convenio con una empresa de análisis de IA, de inteligencia artificial, que tiene que ver mucho con lo que es interceptación de comunicaciones, análisis de información, análisis de escenarios de guerra, que es la empresa Palantir, empresa con la que trabaja también la OTAN. Así es que esto pues debe estar funcionando en manera conjunta para preparar ese escenario que se viene a partir del 15. Y a partir del 15, si bien no hay detalle de cuáles son las operaciones que se van a llevar a cabo, pero existe una mayor coordinación con los Estados Unidos en que
tengan como fin afectar a organizaciones que han sido designadas como terroristas. Específicamente, pues hemos visto ya golpes fuertes en estos días contra la estructura de los Lobos. Es importante que estas operaciones se las lleve a cabo no solamente contra una organización, por ejemplo los Lobos, sino también contra su competencia, por así decirlo, porque golpear una organización de alguna forma, si es que no se lo hace también a la otra que tiene el mismo tipo de actividad, lo que va a hacer es robustecerla. Y lo segundo que yo creo que es importante es mantener operaciones a nivel nacional, porque son estructuras criminales con facilidad de movilidad. Si es que hacemos presión sobre un sitio, entonces viajan, por ejemplo, a la sierra, al oriente, se despliegan a otros lugares, mientras terminan las operaciones y luego regresan. Y esto me lleva a un tema indefectible, doctor Calderón, sigamos hablando en términos tácticos. Me están molestando de que he venido a la guerra, me dicen. Si yo tengo que cortar el aprovisionamiento y tengo herramientas naturales dentro del Estado de Derecho en esta guerra asimétrica, porque hay que reconocer que el Estado tiene poderes importantes por encima del ciudadano común, incluidos los miembros de GDOs, ¿por qué no terminamos de inaugurar la extinción de dominio? ¿Qué ocurre con esta institución? Y pongo un ejemplo latente, ¿no? Una casa que fue objeto de polémica todo el mes pasado alrededor de varios hechos o muertes violentas aquí en el Cantón San Borondón, y que no sabemos a ciencia cierta si, por ejemplo, está siendo objeto de una investigación patrimonial de acuerdo a la ley de extinción de dominio, cuántas de estas están en marcha, cuántas han sido judicializadas ante las unidades anticorrupción, está en capacidad fiscalía y policía de articular los esfuerzos para realizarlo. ¿Cómo es que no estoy atacando, por poner un ejemplo, los activos, los bienes de estas estructuras, y de alguna manera sigo llevando esto al conflicto meramente bélico, ¿no? A la violencia, ¿no? Es una muy buena pregunta. Creo que Fiscalía debería emitir algún tipo de informe para saber cómo marcha estos casos de extinción de dominio, ya que es la Fiscalía quien debe liderar estos procesos. Pienso que todavía existe el tema de que se debe esperar, creo que están esperando, si bien la ley no tiene como un requisito la prejudicialidad, es decir, que hay una sentencia penal para que opere la extinción de dominio, se lo puede hacer antes, pero de alguna manera quien debería darnos razón de eso sería Fiscalía. A lo mejor se encuentra en una etapa de capacitación, necesita a lo mejor mayor cantidad o mayor precisión en los informes de la UAFE. La UAFE necesita contar con mayor cantidad de analistas, es muy poca la cantidad que tiene para la cantidad de lavado de activos que ocurre en Ecuador. Pienso que en el 2005 habría más o menos unos 4.500 millones de dólares que se lavaron, teniendo en cuenta que el 70% de esa cantidad se lo hizo a través del sistema financiero. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, si es que hay un banco que es permisible con lavado de activos, podría el Estado, sabiendo que lo hace de forma dolosa, aplicar ley de extinción de dominio a una extinción, a una institución financiera como es un banco, y eso podría acarrear a lo mejor el quiebre de la misma y como consecuencia un quiebre del sistema bancario, como ya hemos visto que ocurre acá, que es un efecto sistémico? Deus advertat. Correcto, entonces son cosas que tendríamos que evaluarlas, pero sobre todo creo que la transparencia de esa información, de cómo marchan esos procesos, le corresponde a Fiscalía. 9:29, estimado Roberto. Como siempre, nos quedamos cortos de tiempo cuando tenemos entrevistas interesantes. Sin embargo, le agradecemos mucho también por habernos acompañado estos minutos en la mañana y le deseamos un buen resto de su día jueves. Como siempre, ha sido un gusto para mí. Un lindo día. Gracias. RTP